Buenos días, bendiciones. Les invito a buscar en sus Biblias entonces Primera de Corintios capítulo 16. Estamos ya terminando esta carta y dejé estos versículos para el final. El apóstol Pablo siempre acostumbraba en sus cartas a tener primero una parte teológica, de doctrina, pero casi siempre después terminaba las cartas de una manera práctica. Y la semana pasada hablamos de que en la visión del apóstol Pablo, que él quería ir ahí a los Corintios, quería estar en Corinto, quería, si era posible, estar en Roma y visitar España. Él es el apóstol a los gentiles. Él estaba fundando iglesias, tenía muchos adversarios, pero se había abierto puertas. Él tenía una visión, una guía del Señor. Él había tenido un encuentro con Jesús, había recibido la misión directamente de él. Era un hombre espiritual, pero también como hombre espiritual también sabe que la obra hay que hacerla de una manera práctica. Después de haber orado, de haber alabado, después de haber buscado del Señor su voluntad, hay cosas que debemos hacer. Y la semana pasada les decía que para esa visión y esa misión de la iglesia en todo tiempo se necesitaban colaboradores unidos en esa visión. Y hablamos de ejemplo de Apolos, Timoteo. Nos necesitamos los unos a los otros. Y el apóstol, otro asunto práctico que trata aquí al principio de este capítulo, es el tema de dar para la visión, para la misión, para la obra. Y el que me está escuchando por internet, me va a escuchar, ustedes no cierren su oído, porque esto es algo que también es algo que está bíblico, a pesar de quizás de los abusos, de la mala predicación, de la errónea teología de la prosperidad. Es algo que el Señor siempre estuvo y que la obra se ha realizado con la colaboración de los miembros de la iglesia y con el sostén de los miembros de la iglesia. Por eso hemos titulado el sermón Sosteniendo la Visión. Necesitamos colaboradores, pero también no solamente que estemos unidos en la visión, sino que sostengamos todo la visión y la misión de la iglesia. Aunque el apóstol se proyectaba hacia el futuro, quería visitar diferentes lugares, aunque la visión siempre que tenemos como iglesia está enfocada en el futuro, en lo que Dios va a hacer, hay cosas que debemos hacer aquí y ahora para alcanzar esa visión y esa misión. Dios nos da una visión con un propósito, y es que seamos fieles aquí en la tierra, para que cuando estemos en su presencia nos llame: entra, muy buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Lo que hay por delante, lo que quisiéramos alcanzar como visión y misión en la iglesia, requiere de gran responsabilidad ahora, en el presente. Si de verdad creemos en la palabra, seremos fieles. Si confiamos en sus promesas, seremos fieles. Miraremos al Señor, confiaremos en Él, obedeceremos. Hoy en horas de la tarde tendremos el culto fúnebre de nuestro hermano Francisco Medrano. Estaremos recordando, honrando, celebrando su vida, acompañando a su viuda, nuestra hermana Irma. Amén. Si de verdad creemos que vamos a dejar este mundo, que nuestro cuerpo será transformado, que viviremos con el Señor para la eternidad, debemos también entonces buscar tesoros en el cielo, mientras estamos aquí en la tierra. Atesorar aquellos tesoros que vamos a estar siempre con nosotros. Amén. Nada, del polvo venimos y al polvo volveremos. Nada material nos podemos llevar de esta tierra, pero podemos tener tesoros en los cielos. Amén. Nos enfrentaremos un día al tribunal de Cristo y Él nos examinará nuestras obras, y esperemos que no sean como hojarasca, que sea como oro, como plata,
como piedra preciosa. Que nos llevemos a nuestros familiares, que estén con nosotros. Ese es el mayor tesoro que podemos aspirar a tener, puestos los ojos en Jesús. Su visión era, en el caso del apóstol Pablo, siempre fue sostenida por la iglesia de Filipo. Cuán fiel fue aquella hermana Lidia, que abrió su corazón, su casa. Ella parece que tenía negocio de tejidos de púrpura. Y a pesar de que esta iglesia en Corinto no era muy fiel al apóstol, porque lo rechazaba, estaban las divisiones, ya la hemos hablado. Pero donde quiera que el apóstol iba, siempre esta iglesia de Filipo se ocupaba de él. Y el apóstol también trabajó mucho tiempo, bivocacionalmente, haciendo tiendas. El primer asunto práctico de la vida cristiana, en este capítulo 16, que yo lo salté a propósito, lo dejé para último, pero lo primero que él trata es el ofrendar. Nuestra ofrenda habla de nuestra consagración. Y es que le decía, no cierres los oídos al que me escucha, no cierres los oídos. Es que en este mundo materialista, que también ha entrado el materialismo en la iglesia a través de la teología de la prosperidad, muchos automáticamente cierran los oídos cuando se toca el tema de las ofrendas. Pero no es el caso de nuestra iglesia. Gracias a Dios, doy gracias a Dios por la fidelidad de la mayoría de ustedes, sino decir todos. Gracias por su fidelidad. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra nos exhorta a ser buenos mayordomos de nuestros tiempos, de nuestros dones, de nuestros recursos, de ponerlos en tus manos, oh Señor, para que tu cuerpo, la iglesia, haga la obra que tú le has encomendado, siendo tú la cabeza. Ayúdanos, oh Señor, a ser fieles mayordomos, confiando, oh Señor, que tú nunca nos dejas ni nos desamparas, confiando en tu provisión sobre todas las cosas. Por tu grande amor, ayúdanos. Por tu grande amor, visita a cada corazón. Sé tú convenciendo, oh Espíritu Santo. Haz tú la obra en cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos entonces al versículo 1. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, del capítulo 16, último capítulo de 1 de Corintios, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. En cuanto, parece que los corintios estaban confundidos, se estaban demorando, no eran muy buenos en dar. Todavía si usted lee la segunda carta, se estaban demorando. Hasta Pablo tenía pena, porque ya era hora de recoger la ofrenda y ellos seguían demorándose. Dice, no queremos llegar ahí, y ustedes siendo de más recursos, de más holgura, y vamos acompañados de los hermanos pobres de Macedonia, y después leeremos cómo sus hermanos se entregaron, y ustedes todavía no han ofrendado. Así que Pablo tiene que explicar, y todavía están preguntándole. Entonces dice, en cuanto le está aclarando, le da un mandato, ustedes también deben hacerlo. Háganlo ustedes también vosotros, de la manera que los ordené. Porque él como apóstol, y en el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ordena también a nosotros que seamos dadores alegres, que ofrendemos. Es un mandamiento del Señor. Dice que esta ofrenda, ¿para quién era? Para los pobres en Jerusalén, para las iglesias pobres en Jerusalén. Ellos debían retribuir a la iglesia que realmente le había dado a luz a ellos espiritualmente. ¿De dónde viene Pablo a fundar esta iglesia en Corinto? Viene de Antioquía, que le impone sus manos junto con Bernabé en su primer viaje misionero, y después se da 2 viajes, 3 viajes. Tenemos al apóstol Pablo como misionero. Pero ¿de dónde venía la iglesia de Antioquía? De los hermanos que fueron dispersados en la persecución. Así que eran hijos indirectos de la iglesia en Jerusalén. De alguna manera hay una valoración y gratitud que debía haber en los corintios, más allá
de decirlo con palabra o decirlo con oración. Debían demostrarlo con sus hechos. Por eso muchas veces nuestras ofrendas hablan de nuestra consagración de una manera práctica. No solamente de palabra o como oración. Habla realmente de nuestra consagración. Y en el 1 Corintios, el capítulo 9, versículo 11, dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que segáramos de vosotros lo material. Le dice el apóstol. Ellos, si se había sembrado entre ellos lo espiritual, habían nacido de manera espiritual indirectamente de la iglesia de Jerusalén, a través de la iglesia de Antioquía que había enviado el apóstol Pablo. Sería mucho pedirles a ellos que también cooperaran en las cosas materiales. Y después también el apóstol se los recuerda en este capítulo 9, versículo 11 de esta primera carta a los Corintios. Se los recuerda que debían aún sostenerlo a él, pero él no quiere, ese es el agravio, él prefiere trabajar y hacer tienda, pero les recuerda que es un deber, si se está sembrando entre nosotros lo espiritual, que también se coseche lo material, sin abuso, sin los desórdenes. Y no por ello tenemos que dejar de hablar de cómo debemos sostener la misión y la misión y la visión de la iglesia. No es un tema que no nos gusta hablar, a ningún pastor le gusta hablar. Casi siempre este tema nos gusta invitar a otro pastor, pero al menos una vez al año deberíamos hablarlo. Y además está en el texto bíblico de la carta que venimos estudiando. No por los malos ejemplos, las malas referencias, los malos testimonios, o porque a usted no le guste, no deja de ser una doctrina bíblica que debemos aprender y debemos practicar, y no queremos pasarla por alto. Entonces seríamos falsos profetas si no predicamos de todo lo que el Señor nos dice que debemos predicar. ¿Cómo sostendremos la visión de nuestra iglesia de ser una familia? ¿Cómo se sostiene la familia? Tendré que explicárselo. Cuesta, ¿verdad? Sostener la familia. ¿Cuánta unión debe haber? ¿Cuánta cooperación? ¿Cuánta colaboración unido en la visión que tienen ustedes como familia, que tengo yo? Que incluso incluye planes de paseo, gracias a Dios, y que podemos distraernos. Y en la visión de esta iglesia es ser una familia en Cristo. Decimos que ser iglesia es ser una familia. Y las metas que queremos alcanzar, la misión que queremos realizar, requiere también que nosotros estemos unidos en esa visión, que estemos realmente trabajando responsablemente. La primera responsabilidad financiera de la iglesia es invertir en su propia vida, en su propio pueblo. Nos enseña que debiéramos hacer el bien a todos, Gálatas 6:10, pero en ese mismo versículo nos dice mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos que ayudarnos unos a otros, tenemos que ayudar a todos, pero primeramente a los de la familia de la fe. También se nos dice que ayudemos a todos, hay que ayudar a los pobres, a los necesitados en el nombre del Señor. Yo creo que esto es una prioridad cristiana, estas normas bíblicas que debemos también dar ese ejemplo de amor como iglesia. Debemos no solamente que sobreabunde entre nosotros para las necesidades de la iglesia, sino también para ayudar a otros. Creo que eso es lo que nos dice el apóstol Santiago, que se muestre nuestra fe por nuestras obras. Sostener, ¿cuál es el propósito entonces del dar? Que plantea aquí el apóstol a la iglesia en Corinto. Sostener la obra del Señor, la visión de la iglesia, apoyar los ministerios, cubrir las necesidades dentro y fuera de la iglesia, a los pobres, a los necesitados, a las viudas. Ser iglesia es ser una familia. Tenemos que sostener esa visión con nuestra colaboración de oración, de dones que tenemos, intercediendo, buscando del Señor, pidiéndole a Él, pero también siendo nosotros fieles mayordomos. Y ese es el propósito que Pablo le exhorta a ellos y les ordena que den para los pobres en Jerusalén. Ya que tanto ellos tenían tantas fiestas, tantas comidas, tenían a veces tanto desorden hasta la cena del Señor, y se estaban demorando en ayudar a otros. Pablo les ordena que también deben ayudar a los pobres en Jerusalén. Pero ¿cómo debían hacerlo? ¿Cuáles son los principios para dar? En los cuales tenemos que guiarnos usted y yo. ¿Qué dice el versículo 2? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según como
haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Un primer principio que leemos este versículo es la frecuencia. Cada primer día de la semana, ellos debían hacer ¿qué? ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Ellos debían hacerlo semanalmente. Eso nos indica que la iglesia se reunía ¿cuándo? Los domingos. Que su plan de adoración, su liturgia, incluía la ofrenda como una forma de adoración. Incluso sabemos que Jesús tenía quien llevaba la bolsa. ¿Se recuerda quién era? Judas. Iscariote, que también robaba de ella. O sea que siempre ha habido escándalo, siempre ha habido problemas, pero no por ello la iglesia lo ha dejado de necesitar. La adoración incluía la ofrenda regular. Ofrendar es parte de la adoración, es parte de la comunión. Por eso cuando llega ese tiempo decimos vamos a pasar al tiempo ahora de adoración por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Ello habla de la dedicación de nuestros bienes al Señor, del sostén a su pueblo, de su obra, de manera regular, voluntaria y agradecida. La frecuencia no quiere decir que si ellos lo hacían semanalmente, está indicando una frecuencia. No quiere decir que si usted la posibilidad que tiene de hacerlo mensual, usted tenga que traerlo toda la semana. O si usted ya lo quiere hacer quincenal, tenga que traerlo toda la semana. No, por lo menos usted va guardando en su corazón y ofrenda para el Señor en la frecuencia al menos mensual de la iglesia. Es lo mínimo que recibimos nosotros. Al menos mensual recibimos de la manera en que hemos sido prosperados. Si usted no ha sido prosperado, usted no tiene de qué dar. Pero si somos prosperados mensualmente, quincenalmente, semanalmente, proporcionalmente, debemos dar en la manera que hemos sido prosperados. ¿Y quiénes son los participantes? Que dice, cada uno, lea, como dice, algunos, cada uno de vosotros. Nos incluye a todos. Todos debemos ser buenos mayordomos. Ningún cristiano queda excusado, queda exceptuado. Todos somos mayordomos. Si usted no es prosperado mensualmente, quincenalmente, a lo mejor usted es prosperado una vez al año con un regalo. Ahora el gobierno nos ha regalado por el COVID. Dice que van a volver a regalar casi a todas las personas. ¿Qué hacemos? Tenemos que dar conforme somos prosperados. La cantidad de dinero que damos puede aumentar, pero no aumenta nuestra generosidad. Sabemos que no. Sabemos que muchas veces damos lo que nos sobra. A veces el que tengamos mucho dinero no quiere decir que usted sea más generoso que el que tiene menos. ¿Se acuerdan del ejemplo de Jesús? ¿Quién fue más generoso, la viuda o los que daban, los fariseos, de lo que les sobraba? Jesús los criticó. La viuda que dio todo lo que tenía. O sea que muchas veces los recursos que tenemos hablan de nuestra generosidad. No, la generosidad proviene del corazón. Porque el Señor dice, el que es fiel en muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que es muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas 16:10. Jesús no desalentó a la viuda cuando echó aquellas 2 moneditas de muy poco valor en Marcos 12:41. Y al hablar a la iglesia de Macedonia que le contaba ahorita, el apóstol Pablo escribió de aquellas iglesias pobres, más pobres que la iglesia en Corinto. Dice que esta iglesia estaba si buscan 2 Corintios 8:2, dice, estaba en grande prueba y tribulación. Pero la abundancia de su gozo y de la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza, abundaron ¿en qué? En la riqueza de su generosidad. Así que ellos estaban en tribulación, estaban en gran pobreza, pero ellos sacaron para dar ¿de dónde? De su gozo, de la abundancia de su generosidad. Pidieron al apóstol que querían dar. El apóstol no quería que esas iglesias dieran. Él quería pasar por alto esas iglesias para la ofrenda a Jerusalén. Pero ellos dijeron, no nos prive de ese gozo, de dar para la obra del Señor. Queremos dar con gozo, queremos
dar con abundancia de la riqueza de nuestra generosidad. De lo poquito que tenemos, queremos ayudar a los pobres en Jerusalén. Por eso Pablo tiene que llamarle la atención. Como hay una iglesia más rica de comerciantes y no habían recogido un centavo todavía. Y venía con ofrenda a los macedonios que habían dado de toda su pobreza en medio de su tribulación, que quizás muchos de ellos no tenían ni trabajo. Pero querían ayudar. Porque digo, el dar viene del corazón, no de lo que tengamos. De lo que usted tiene, usted da. De lo que yo tengo, yo debo dar. Eso hacían los macedonios. Ahora, ¿por qué los macedonios pudieron hacerlo? ¿Por qué usted y yo podemos hacerlo? Porque ustedes lo están haciendo, y dimos ya gracias a Dios porque ustedes lo están haciendo, en su mayoría. Porque dice que los macedonios asimismo se dieron primeramente al Señor, versículo 5. Si nos damos al Señor, si nos entregamos a Él, si estamos viendo todo lo que nos ha dado, si nos vemos como mayordomo, que lo que tengo no es mío, es de Él, y encima de eso nos deja disfrutar la mayor cantidad de lo que recibimos, y a veces ni nos acordamos de Él, y es tan bueno que a veces no nos disciplina. Porque ahorita leíamos el versículo: el que siembra escasamente segará. Y no vamos a hablar del evangelio de prosperidad, que si usted da esto le va a recibir lo otro. No, pero Dios da de muchas maneras. ¿Cuántas bendiciones el Señor nos ha dado? De habernos rescatado de la muerte. ¿Quién puede comprar hoy en día la salvación? ¿Quién puede vivir para siempre? Nosotros podemos, por los méritos de Cristo. Hemos recibido el más grandes regalos. Y por eso es que los macedonios, agradecidos con el Señor, querían dar. Pero encima de eso, tenemos salud, tenemos familia, tenemos determinados recursos, viajamos, ayudamos a otros, paseamos. Oiga, cuán bueno es el Señor. No solamente cuando te dice que cuando siembras abundantemente vas a recoger. Nos da de muchas maneras abundantes, que muchas veces es espiritual, muchas veces familiar, muchas veces de salud, muchas veces es de paz, de tranquilidad, que con eso no lo podemos comprar. No se tiene que manifestar necesariamente el evangelio de prosperidad, que usted tenga que tener el doble de lo que dé, el triple, lo que no estamos a favor de ese tipo de teología. Pero sí que el Señor es fiel y el Señor no falla en su palabra. Y hemos visto su fidelidad en las vidas de los cristianos que han sido siempre fieles. Lo he visto en mi propia vida. Cuando tenía trabajo, mi esposa, cuando he tenido trabajo los dos, cuando hemos tenido trabajo uno solo, siempre me he visto la prosperidad de Él a su manera, conforme con lo que nos ha dado, no conforme al evangelio de la prosperidad. En tercer lugar, otro principio, dice que es el lugar. Se reunían cada primer día de la semana, cada uno de ellos. ¿Y a dónde iban? ¿Cuál era el lugar de reunión? La casa. Sí, pero la casa, ¿qué cosa era? El templo. Se reunían como iglesia en el lugar que podía reunirse, que realmente ya era en las casas. Entonces, ¿cuál es el lugar donde usted debe dar? En su iglesia local, donde usted va cada primer día de la semana. Allí es su compromiso. Ahí es donde nos corresponde realmente. Si no damos como corresponde, en la frecuencia, siendo participantes en el lugar adecuado para apoyar al pueblo de Dios, a los ministros de Dios, al ministerio de Dios, tampoco adoramos como corresponde. Y aquí quiero señalar algo, que fallamos todos, no me excluyo. Cuando llegamos a otros países, sabemos las necesidades de dónde salimos. Las iglesias donde amamos, que dejamos. Y nos cuesta trabajo a veces desprendernos de ese concepto. Sí, debemos ayudar a nuestra familia, debemos ayudar a las iglesias que dejamos atrás, a las misiones, pero sin dejar de apoyar a la iglesia local. Dios, si tenemos ese corazón, Dios nos va a proveer para que también lo hagamos. No el falso concepto que muchos hemos caído muchas veces, que no, el diezmo mío es para Cuba, el diezmo mío es para mi familia, y la iglesia local sufriendo. Eso no es lo que hacemos con la familia aquí, ¿verdad que no? Si tuviéramos que dejar de dar para nuestra familia, para ayudar allá, lo haríamos por amor. Pero sabemos que eso no es lo que hacemos. Siempre Dios prospera para que aún usted pueda tener su techo, usted pueda seguir siendo una familia y ayudar. Usted no quema todas sus naves
de su casa, cierre, se va a parar un puente porque todo lo va a dedicar a otro lugar que no es su familia. No. Si eso es lo que nosotros queremos para nuestra familia, Dios lo va a hacer igual para su familia, la iglesia. La prioridad está en usted se reúne toda la semana. Y Dios le va a dar también para que ayude a su familia, carnal, en su país de procedencia y a las iglesias que quiera ayudar. Pero no debemos desviar los fondos de donde usted se reúne cada semana. Eso no es lo que dice la Escritura. Eso no es realmente la fe que Dios demanda de nosotros. Porque dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él añadirá también todas las cosas. Así que la frecuencia semanal, los participantes, todo, el lugar principal para desde donde te congregas, la iglesia local, y también ayudar a otros, como esta iglesia lo estaba haciendo. ¿No estaban ellos ahora recolectando para ayudar a otra iglesia? Pero la prioridad es el lugar donde ellos se reunían toda la semana. Esto fue algo ocasional, algo que se recogió como iglesia. Y además, deberíamos hacerlo también bíblicamente. Queríamos levantar fondos para una iglesia en Cuba. Vamos a reunirnos como iglesia. Yo no quiero ser el que tenga el mérito. Ay, qué bueno es Jorge, como da para esta misión. No. Si yo quisiera recoger para algún lugar, vamos a hacerlo como iglesia. Que sea la iglesia mi bendecer, que está apoyando una misión. Y ahí la gloria es para Dios. No es que yo soy bueno, ni que el otro es bueno, ni que este hermano que sabe como nos ayuda. No, la gloria que sea para Dios, como hizo las iglesias que Pablo iba a recoger. Lo hacía a nombre del Señor. No era nombre particular de ningún miembro, que se iba a hacer la ofrenda a Jerusalén. Hermano, todo lo que hagamos sea la gloria para Dios. No nos llevemos nosotros la gloria que solo Dios merece en adoración, en oración, en dar. Toda la gloria es para Él, de los ministerios, cuando Dios nos usa para el evangelismo. Seamos siempre dando la gloria a Dios. Y aquí está el tema, un poco a veces conflictivo. Usted ve los videos, la proporción. Dice, según haya prosperado. No se espera que alguien que no sea prosperado no tiene proporción. Pero el que ha sido prosperado, yo expliqué, y a veces tiene que ver también con los regalos. Todo lo que usted sea prosperado, usted debe dar de acuerdo a cómo ha sido prosperado. Y hay mucha diferencia de opinión entre los cristianos. La respuesta tradicional es decir el 10%, diezmar. Yo no voy a hablar de leyes porque estamos bajo la gracia. No vamos a hablar de legalismo. Prefiero hablar de Mateo 5:20 que ya estudiamos. Lo que nos reunimos, están los videos que pueden repetir. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si los fariseos ayunaban, oraban, diezmaban, se creían justos, se paraban para que sea visto, y todo el tema es del ayuno que ya estudiamos, el tema de la oración, el tema de la limosna. ¿Qué nos dice el Señor? Seamos como menores que ellos o mayores que ellos. La exhortación es ser mayores que los fariseos. Ahí se lo dejo como tarea. No hace falta. Si ellos hacían algo por ley y temían por el cumplimiento de la ley, lo hacían. Nosotros, por amor a Dios, por amor a Cristo, lo hizo en el Calvario, debemos ser mejores que ellos. Así que lo que usted va a dar, se lo dejo con ese amor que usted tenga para el Señor. En Proverbio dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Promesa, hay promesa por el dar. Ahora que no la creamos, que andemos por vista, eso es otra cosa. Hay quienes reparten y se les añade más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen ¿a cómo? A la pobreza. Proverbios 11:24. En Éxodo 25:1-2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Yo creo que a pesar de que hay una ley, pero el diezmo venía incluso antes de la ley con Abraham, a pesar de las leyes, de la proporción que vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no se habla de una proporción fija, se habla de que debemos ser más generosos que ellos. Así que usted sabrá interpretar, y vemos que es lo que siempre ha sido, haya la ley o no haya la ley. Dice, a todo varón que diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. La norma de generosidad, haya ley o no haya ley, siempre va a brotar del corazón, de nuestro amor al Señor. Nuestra obediencia se refleja, nuestra consagración, a través de cómo damos. Por eso es que dijo, el que siembra escasamente también segará escasamente,
Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Según de Corintios. Esos son los mandamientos que tenemos en el Nuevo Testamento. No es un mandamiento de por ciento, es un mandamiento de generosidad, de que ver como usted si realmente. Y Dios dice que te ama cuando das alegremente, no por necesidad, cuando das por proporción, cuando tú quieres ser mayor a la justicia que tenían los fariseos, que se tienen que dar ahí por ley una cantidad exacta. Nosotros debemos ser mejores que ellos. No sé si le he hecho la ilustración otras veces, que muchas veces nuestros hijos, usted le dice como orden, como ley, como padre, saca la basura. A la muchachita quizás, ayúdame a fregar ahí los platos. Y se levantan ellos un poco, están jugando, haciendo otra cosa, porque el papá por ley le dice que lo haga. Pero hay el tiempo que ese jovencito se enamora. Y viene su novia o su novio a visitarle. Y se dieron cuenta la mamá y el papá que estaba al llegar el novio o la novia, no se había botado a la basura, ni se había realmente fregado la loza. Entonces se recuerda al novio y a la novia: hija, hijo, hay que botar la basura, hay que fregar los platos, porque viene tu novio, tu novia, y se levantan contentos. Ay, verdad, déjame ayudarte, mamá, papá, deja botar la basura. ¿Por qué? Porque lo hacen por amor. Venía su amor. Antes era por la ley de los padres. Así era el Antiguo Testamento. Ahora por amor, por alegría, debemos hacer lo mejor, porque estamos enamorados de Cristo. Amén. Porque Él ama al dador alegre. Amén. Por amor a Él debemos dar con frecuencia. No estamos realmente exceptuados ninguno. En el lugar correcto, en la iglesia donde usted se congrega, en la proporción del corazón. Lucas dice: dad y se os dará. Mandamiento. Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestros regazos. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Mandamiento. Pablo mandando. Y con promesa, imperativo, dar y promesa. Que usted lo crea o no, que usted se deje a veces guiar por los malos ejemplos y toda la cultura que hay afuera en contra de la que creemos. Bueno, eso se lo deja usted con el Señor. Pero de que hay promesa, de que nunca nos falta, nos desampara, hay promesa en todos los sentidos, que realmente nos da medida buena, abundante, remecida en nuestros regazos. Quizás no para todos tus planes, para todo lo que tú pensabas, pero sí lo suficiente para llevar la vida cristiana. Los beneficios de dar voluntariamente y alegremente al Señor nos traerán bendiciones espirituales y bendiciones materiales. Ambas, que no pueden medirse. Pues prefiero las espirituales. Todo lo que el Señor nos ha dado, pero es tan bueno que nos da más sobreabundantemente de lo que pedimos. Nos dan ambas bendiciones espirituales y materiales. ¿Lo cree usted? ¿Tiene fe para dar generosamente y alegremente? Es un problema de agradecimiento y de fe. Yo no puedo convencerle. Decía que el agradecimiento no tiene que ver con lo que recibimos, es realmente algo del corazón. Y el versículo que sigue, el 3: y cuando haya llegado, enviaré a quienes vosotros hayáis designado por carta para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Algo que tenemos que tener en cuenta es la protección de lo que damos. ¿Cómo vamos a proteger lo que la iglesia da? Es obligatorio para la iglesia confiar sus propiedades, sus fondos, en manos de pastores y miembros piadosos y responsables. No en manos de ladrones, no en manos de falsos evangelios de la prosperidad, no en manos de personas que están líderes, que están lucrando a cuenta de la iglesia, enseñoreándose sobre la iglesia, viviendo por un nivel de vida superior a la mayoría de lo que vive la iglesia. De eso no estamos hablando. Pero la iglesia tiene sabiduría para saber dónde entregar su fondo, y ahí donde lo ve, dar con generosidad, dar con alegría. Al pastor se le dice que debe ser en 1 Timoteo 3:3, como se selecciona un pastor: no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. A los diáconos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. A los pastores, 1 de Pedro 5, de 2 al 3, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no imponiendo, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplo incluido en el dar. Tristemente,
También hemos visto pastores que están, que Cuba, que la misión, no, yo sí que no, yo aquí no doy, yo doy para allá. Entonces, ¿cómo la Grey va a después seguir? Si no somos ejemplos de la Grey en el dar. Tenemos que seguir los principios bíblicos en todas las cosas, en la oración, en la vida de santidad, en la consagración, la lectura de la Biblia, en el dar. El dar dice mucho de nuestra consagración. No es lo que decimos, es lo que hacemos. Hay que han llamado al dar, al ofrendar, el termómetro de mi espiritualidad. Porque realmente no hay otra forma de a veces de medir cómo estamos en el Señor. Se nos llama el termómetro de nuestra consagración. Los fondos de Dios debieran ponerse solo en manos de hombres piadosos de la congregación que quieren supervisar el uso de los fondos en oración con la sabiduría del Espíritu Santo, como sacerdotes que presentan a Dios la ofrenda de la iglesia, de su pueblo. En eso tiene que fijarse la iglesia, porque como repito, hasta con Jesús hubo problemas con un mal tesorero. La Biblia nos deja todos los ejemplos para que no nos alarmemos de lo que usted ve en las noticias. Ya están esta iglesia sin dar, con todo ese desorden en la mesa del Señor, en la cena del Señor. Y así sucesivamente. La Biblia es la palabra de Dios y nos muestra todos esos malos ejemplos también para que no sigamos esas pisadas, sino las pisadas de Cristo. En conclusión, ¿qué enseñanza nos deja todo esto? ¿Qué podemos sacar de todo esto? Bueno, muchísimas. Probablemente la primera es que quizás cuando nos revisemos y analicemos después que escuchemos este sermón con calma, guiado por el Espíritu Santo, es que no estamos tan consagrados como deberíamos, que no estoy sosteniendo la visión de la iglesia, la misión de la iglesia como usted y como yo deberíamos analizarnos si lo estamos haciendo con corazón alegre, como dice en todos estos pasos. Se lo repito, con el propósito de la obra, con la frecuencia, siendo usted participante en el lugar correcto, con la proporción del corazón y buscando un lugar donde realmente se haga buen uso de esos fondos. Por consiguiente, mi ofrenda es una medida de mi consagración, repito. También que mediante la participación en el dar puedo encontrar gozo en mi corazón, aun cuando esté pasando aflicciones, aun cuando me falte a mí, como tenían gozo los cristianos macedonios. Experimentar el gozo de la viuda, confiando en las promesas. No depende de la cantidad. El ejemplo de la viuda, el ejemplo de los macedonios. Usted puede encontrar gozo en su corazón al dar y no depende de lo que usted reciba. Otra enseñanza es que la persona que está consagrada y tiene temor de Dios es responsable y consagra sus bienes. Sabe apartar, sabe guardar, sabe ahorrar, sabe invertir, sabe dar. Sabe que más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Y finalmente, otra enseñanza, que debemos tener cuidado en manos de quién ponemos el dinero. Yo puedo estar hablándole toda una vida de consagración, de la importancia de dar. Prefiero hacerlo una vez al año, hasta el año que viene, quizás por esta época. Y quizás invitemos a otro pastor, pero esperemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Podemos, pero hay quien dice, hay quien le gusta leer esto todos los domingos, por ese evangelio de la prosperidad. No, cuando sea necesario, cuando la palabra nos lo indique, y si fuera en nuestra razón humana, preferemos una vez al año. Bueno, si Dios indica otra cosa, yo voy a seguir lo que Dios me diga, lo que me guíe el Espíritu, pero mi preferencia es esta. Pero por mucho que estuviera hablando, por el tiempo que llevo aquí ahora hablando, no vamos a lograr nada, porque si no es por la gracia de Dios, nadie puede consagrarse. No es por mis palabras. Nadie dará generosamente y alegremente si no es ver la gracia de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios para su vida y usted amando al Señor. Oremos para que así sea en cada uno de nosotros. Oremos para que seamos no solamente colaboradores unidos en la visión, que ora, que usa sus dones, que lee la Biblia, que cree en las promesas, sino que también la practica. Colaboradores comprometidos en sostener la visión de la obra del Señor ha puesto delante de nosotros aquí en Mi Ebenecer. Lo podemos hacer. Le doy gracias nuevamente y continuemos haciendo y revisemos cómo estamos en cada uno de nuestros aspectos. Iglesia Mi Ebenecer. Gracias. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ponernos de pie para orar.